Hola a todos amigos, bienvenidos a Tierno Imperio. Hoy vamos a elaborar lionesas, o bocaditos como también se les denomina por algunos lugares. Se elaboran con un tipo de masa llamada pasta chose, o en francés pâte choux. Las vamos a rellenar de nata, aunque también se les puede rellenar de trufa o de crema pastelera entre los rellenos más comunes. Pues nada, como siempre hago, me dispongo a preparar los ingredientes y enseguida estoy de vuelta. Bien amigos, ya estoy aquí de vuelta con los ingredientes necesarios para elaborar las lionesas. Para la elaboración de la pasta chose necesitamos harina floja, agua, sal, mantequilla. La mantequilla no es necesario tenerla a temperatura ambiente, ya que la vamos a diluir en agua hirviendo. Y huevos. Los huevos sí es necesario tenerlos a temperatura ambiente, ya que si los tenemos fríos de nevera, luego al agregarlos a la masa habría un contraste de temperatura y cortarían la mantequilla que incorpora la misma masa. Y para el relleno necesitamos nata, muy fría, entre 3 y 4 grados, aunque os recomiendo que la introduzcáis en el congelador 15 minutos antes de montarla. Y esta nata es con 35% de materia grasa. Hay un tipo de nata que es para cocinar, que esa no tiene la suficiente grasa como para montarse. Requisitos indispensables es que esté muy fría y que contenga 35% de materia grasa, muy importante. Azúcar y fécula de maíz, o también denominada maicena. Esto nos dará un grado de estabilidad y nos mantendrá la nata firme durante más tiempo. Y para la decoración final tenemos azúcar glass o azúcar lustre, que entre las decoraciones de las lionesas es la más común. Bien, pues una vez presentados los ingredientes, lo primero y primordial es mantener la nata fría para montarla después, por lo tanto la voy a introducir en el frigorífico mientras elaboramos la pasta chose. De este modo nos aseguramos que la tenemos fría después cuando la montemos, porque es importantísimo. Y acto seguido tenemos que echar el agua en la cazuelita, encender el fuego fuerte y agregar la mantequilla y la sal. Y ahora esto comenzará a hervir y se diluirá la mantequilla. Dejamos ahí mientras se va calentando el agua. Y mientras tanto vamos a tamizar la harina. Como siempre digo, la harina hay que tamizarla. Así evitaremos los grumos y además los resquicios que pueda tener la harina que caigan a la masa. Esto ya empieza a calentar. Ya vemos que se empieza a derretir la mantequilla por el calor y la sal ya está disuelta completamente. Como os he dicho antes, la mantequilla no es necesario que esté a temperatura ambiente, ya que la vamos a diluir aquí en agua hirviendo. No es como cuando elaboramos, por ejemplo, una masa que incorpora mantequilla, que tiene que estar a temperatura ambiente para facilitar la incorporación a la misma masa. Aquí, como la vamos a diluir, la podemos coger de la nevera directamente y prepararla. Y ahora que ya ha comenzado a hervir, bajamos el fuego más o menos a la mitad, cogemos la harina que hemos tamizado y la agregamos de golpe, así. ¿Veis? Y una vez que la introducimos en el agua, tenemos que comenzar a darle vueltas, así. Vemos que se nos está quedando ya un poquito durita la masa. La harina la tenemos que cocinar un poquito.
para que no nos quede luego en las lionesas un sabor a crudo. Y no se debe de cocinar ni poco ni mucho. Si se cocina poco nos quedará la masa blanda y luego en el horno se desparramará y no subirán las lionesas. Y si la dejamos muy cocinada, pues se nos quedará seca y luego nos admitirá muchos más huevos. Por lo tanto se quedaría también blanda y ocurriría lo mismo. En el horno no nos desarrollaría la pieza convenientemente. Entonces hay que buscar el momento justo. Que más o menos con el tacto de la cuchara ya se puede saber si está muy blanda o muy seca. Bien, yo creo que ya la tenemos. Apagamos el fuego del todo. ¿Veis? Más o menos la textura es esta. Que se despegue de las paredes de la cazuela y de la cuchara. ¿Veis? Pues una vez que tenemos ya la masa elaborada, la deberemos de dejar aquí atemperando. Para que se baje un poquito la temperatura, por el motivo siguiente. Los huevos los tenemos a temperatura ambiente, a unos 25 grados. Entonces esta masa la tenemos a unos 80 o 90 grados. ¿Qué ocurre si agregamos ahora los huevos? Con la masa caliente, pues que se coagularían y se haría una especie de tortilla, y no nos interesa. Entonces tenemos que equilibrar un poquito la temperatura entre la masa y los huevos. Por eso digo de dejarla aquí atemperando hasta que ya se quede a una temperatura más o menos ambiente de unos 25 grados y ya la tendremos equilibrada con los huevos. Luego los podremos agregar de uno en uno y así no se coagulan y se incorporan muy bien a la masa. Entonces, como ya digo, la dejamos aquí tal y como está hasta que se atempere durante un ratito. Y cuando ya la tengamos un poquito más baja de temperatura, volveremos y agregaremos los huevos. Bien amigos, pues una vez que tenemos ya la masa temperada, el siguiente paso es poner a precalentar el horno, con la resistencia de arriba y la de abajo, a unos 200 grados. Y lo siguiente que tenemos que hacer ya es añadirle los huevos a la masa. Yo lo que hago siempre cuando voy a agregarle a una masa a los huevos es batirlos en un recipiente aparte primero, porque así nos cercioramos de que el huevo no esté malo, o que no nos caigan partículas de cáscara en la masa, y así se incorpora mejor a la misma. En otro recipiente así, con un tenedor, lo batimos primero. Y lo agregamos. Y ahora cogemos con la cuchara de antes y lo vamos mezclando bien hasta que la masa lo absorba completamente. Los huevos tenemos que agregarlos de uno en uno. Así nos evitaremos luego un disgusto si nos hemos pasado de huevos y nos ha quedado la masa muy blanda. Porque como ya he dicho antes, si nos queda la masa muy blanda, en el horno no desarrollarán luego las piezas. Entonces si hemos elaborado todo el trabajo y nos quedan las piezas mal al final, pues trabajo que hemos hecho para nada. Al incorporar los huevos uno a uno, veremos como que la masa se nos corta, pero nada más lejos de la realidad. Lo mezclamos bien y volveremos a tener la masa completamente compacta. ¿Veis? Por supuesto que habrá que añadir más huevos porque todavía está bastante dura. Ponemos otro huevo. Y lo mismo que antes, lo agregamos a la masa y lo mezclamos bien. ¿Veis lo que os he dicho de que parece que está como cortada? Pero no es así. Si hubiera estado la masa muy caliente, como os he dicho antes, pues al añadir el huevo se hubiera hecho una especie de tortilla y se nos hubiera echado a perder toda la masa.
En panadería y en pastelería las temperaturas son o tienen que ser totalmente respetables. Cada vez que añadamos un huevo veremos que se nos está quedando cada vez más blandita la masa. Bien, este es el momento de añadir ya el tercer huevo. Igual que antes, lo batimos. Y lo agregamos. Como podéis observar, la masa ya está muy blandita. Aunque no tiene todavía la textura que tiene que tener la pasta chus. ¿Veis? Todavía no cae por su propio peso. Yo creo que nos admitirá un huevo completo más. Pero ahora es un punto crítico para esta masa. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es batirlo igual que antes, pero vamos a agregar solamente medio de momento. Para evitar pasarnos y que nos quede muy blanda. Añadimos solamente medio y el otro medio lo reservamos ahí. Si vemos que nos hace falta, lo añadiremos. Si no, no. Vemos que todavía nos admite el medio huevo que habíamos reservado aquí. Pues lo vamos a agregar. Y yo creo que con esto ya será suficiente. La textura que nos tiene que quedar es más o menos un poquito más dura que una crema pastelera, por ejemplo, ¿veis? Que ya, si hacemos un poquito de fuerza, cae sobre su propio peso. Pues ese es el indicador de que tenemos ya la pasta chus a punto. Bien, pues ya podemos decir que la tenemos completamente elaborada. Apartamos esto por aquí. Cogemos una bandeja de horno, con papel de horno, por supuesto. Y una manga pastelera. Tenemos que incorporarle a la manga una boquilla rizada muy abierta, porque necesitamos que tengan un poquito de volumen las piezas de las lionesas. Podéis echar en la manga la masa en 2 o 3 veces si queréis. Si os apañáis mejor. La textura que ha quedado es perfecta, que es la que tiene que tener la pasta chus.
para poder disponerla en la bandeja. Luego veréis que en el horno se inflan las piezas. De momento vamos a echar estas. Y ahora ya nos disponemos a escudillar la masa en la bandeja. Apretamos así un poquito, que nos quede una pieza con un poquito de volumen hacia arriba y hacemos una especie de roseta arriba. ¿Veis? Muy sencillo. Dejamos una separación de unos 2 centímetros entre las piezas para que luego en el horno no se toquen. Tampoco hay que hacerlas muy grandes. Así. Y ahora, una vez que ya hemos creado las lionesas, el que quiera puede coger un poquito de agua, se humedece el dedo, sobre todo las manos bien limpias, como siempre digo, y eliminamos el piquito que queda al escudillar. Al que le guste el pico lo puede dejar, pero para que luego no nos quede la pieza picuda, pues con el dedo humedecido se lo chafamos así. Bien, pues una vez que tenemos ya las lionesas formadas, vamos a proceder a la cocción. Os recuerdo que tenemos el horno precalentando a unos 200 grados con la resistencia de arriba y de abajo. Pues ahora en el momento que introduzcamos las lionesas en el mismo, dejaremos solamente la resistencia de abajo. Porque como digo, siempre cuando cocemos pan, bollería, bizcochos, etc., el calor emanará desde abajo y desarrollará la pieza convenientemente. Luego ya, casi al finalizar la cocción, dejaremos unos minutos también la resistencia de arriba para que coloree un poquito la superficie. Y luego os diré cuánto tiempo han estado cociendo. Entonces las introducimos. Ponemos solamente la resistencia de abajo. Y lo bajamos a 180 grados. Entonces ahí las tendremos cociendo y en un ratito cuando ya estén cocidas, pues nos volvemos a ver y os digo cuánto tiempo han estado dentro del horno. Pues en un ratito nos vemos. Bien amigos, hemos tenido cociendo las lionesas alrededor de 25 minutos solamente con la resistencia de abajo. Luego también hemos puesto la resistencia de arriba y la hemos dejado otros 10 minutos más de cocción. Total unos 35 minutos a 180 grados. Muy importante es no abrir la puerta del horno durante todo el proceso de cocción, ya que si no habría un contraste de temperatura y esto haría que bajase la pieza y no desarrollara convenientemente. Entonces vamos a comprobar cómo ha quedado la cocción. Como podéis observar, han desarrollado bien dentro del horno y han adquirido un color bastante atractivo. La pasta chus es un tipo de masa que no se tiene que cocer muchísimo para que no nos quede excesivamente seca. Entonces ahora, como siempre hacemos con las piezas que cocemos, es dejarlas en una rejilla para que se vayan enfriando. Como siempre digo, en la rejilla circulará bien el aire por toda la pieza y esto hará que se enfríe convenientemente, pierda toda la humedad y nos quede con la textura tan característica de las lionesas. Como las piezas han adquirido suficiente volumen, luego las cortaremos por un lado y procederemos a rellenarlas, ya que estarán huecas por dentro. Y ahora esperaremos a que las piezas se terminen de enfriar completamente, las cortaremos por un lado y procederemos a rellenarlas con la nata montada que montaremos. Entonces en un ratito cuando ya estén frías, pues nos volvemos a ver.
Bien amigos, pues una vez que tenemos ya las lionesas frías, vamos a proceder a montar la nata. Como os he dicho antes, la nata tiene que estar muy fría. El peor enemigo de la nata es el calor. Al ser una grasa, pues con el calor se vuelve fluida y la nata se nos vuelve líquida, lógicamente. Pues yo lo que hago para montarla, sobre todo en verano, es mediante un baño María invertido, que se llama. Que el baño María normal sería con un cazo de agua hirviendo y poniendo otro encima para elaborar cualquier preparación, como sabéis. Y el baño María invertido es un recipiente lleno de hielo en el que introducimos un recipiente donde vamos a proceder a montar la nata. Entonces la nata la tengo en el frigorífico, vamos a buscarla. Y como ya digo, la introducimos en el recipiente con el baño María invertido y vamos a proceder a montarla. Comenzaremos con una velocidad un poquito moderada y luego le daremos una velocidad mayor a la vez que agregamos el azúcar en forma de lluvia y la fécula de maíz o maicena. Entonces comenzamos a montar. Subimos y bajamos las varillas para introducir más aire, porque la nata tiene una captación de aire de alrededor del 240%, por lo tanto la captación de aire es muy grande y enseguida nos montará. Le damos a marcha rápida ya. Cuando comprobamos que se va endureciendo y la tenemos más o menos semi-montada, vamos a ir agregando el azúcar poco a poco en forma de lluvia. Recordad. Poquito a poco. Vemos que cada vez la tenemos más montada. Y cuando ya la tenemos casi del todo montada, añadimos la fécula de maíz, exactamente igual que como hemos hecho con el azúcar, en forma de lluvia. Y la vamos incorporando bien a la nata. Esto nos servirá de estabilizante, como os he dicho antes, y nos mantendrá la nata firme durante más tiempo. También podéis utilizar gelatina en polvo. Lo que pasa es que esa requiere una temperatura de cocción para diluirse que así nos lo ahorramos con la fécula.
Ya tenemos la nata con la textura que queríamos, la reservamos, que mejor. Y ahora vamos a proceder a cortar las lionesas. Cogemos un cuchillo de sierra, por supuesto, y les vamos haciendo un corte en el lado derecho. Hay muchísima gente que las lionesas las corta totalmente y entonces se queda con dos piezas. Lo rellena de nata y luego pone la pieza encima, la de arriba, como si fuese una boina o... Pero yo prefiero hacerles un corte en el lateral y rellenarlo desde ahí. La nata se nos mantiene ahí fría con el baño María invertido porque está en hielo. En verano, como hace mucho calor, como ya os he dicho, muy perjudicial. Entonces ahora cogemos... Aquí tengo una bolsita de hielo que mantiene la mesa fría y la misma rejilla donde han enfriado antes las lionesas lo ponemos encima y la bandeja que también la tengo del frigorífico. Así se mantendrá el frío y no se nos volverá fluida la nata. Entonces ahora cogemos la nata, llenamos una manga pastelera tampoco mucha porque nos interesa más que esté fría y es mejor hacerla en pocas veces. Vamos cogiendo las lionesas y las vamos rellenando. ¿Ves? Más o menos así. Hacemos una especie de roseta con la nata para que nos quede bonito. Un poquito más. El rellenar las lionesas yo creo que es lo más divertido, entre comillas. Bien, pues la nata nos ha llegado justita. Y ahora cogemos con las lionesas y procedemos a decorarlas. Las decoramos con azúcar glass o azúcar lustre, que es la decoración un poquito más estándar, por así decirlo. Tampoco mucho porque no nos interesa tener una pieza excesivamente dulce. Y ya podemos decir que tenemos las lionesas completamente terminadas. Y ahora ya, con las lionesas completamente terminadas, como ya digo, voy a proceder a hacer la cata que siempre hago. Voy a coger, por ejemplo, esta que es un poquito más fea. Y con vuestro permiso, salud amigos.
Buenísima. La textura de la lionesa es la correcta, tierna por dentro y un poquitín, no crujiente, pero sí un poquitín seca por fuera, que es como tiene que estar para aguantar las humedades de las cámaras frigoríficas o de las cámaras de congelación si decidimos conservarlas en el congelador. Y el sabor de la nata es extraordinario, ni muy dulce ni muy neutro, tiene el punto justo de azúcar y además como está bien fría, pues tiene ese grado de frescor tan característico de las lionesas. Si os ha gustado el vídeo podéis darle a me gusta tanto en la página de Facebook como en el canal que tengo de YouTube, o bien me podéis enviar un correo electrónico a tiernoimperio@hotmail.com y me podéis hacer llegar vuestra experiencia al haber elaborado estas lionesas o cualquier otra cosa que me queráis hacer llegar, como siempre os digo. Y ya os mando un fuerte abrazo y nos vemos en la siguiente elaboración, amigos.